Hola, estamos a 15 de octubre. Demoramos un poco la salida de una nueva edición de nuestro programa, primero porque el anterior no paraba de reproducirse y además porque estábamos esperando el desenlace de la cumbre entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump. Pero vamos a comenzar analizando, nosotros habíamos dicho en el programa anterior que el equipo económico, el ministro Caputo, el presidente del Banco Central, el secretario de Finanzas, estaban de vacaciones en Estados Unidos y anoche se comprobó que realmente estaban de vacaciones. En el ínterin, Caputo se vino a Argentina y concedió una entrevista pactada donde, por supuesto, la verdad que es una pieza brillante la entrevista, ¿no? Para ver la caradurez del ministro, de mentirle en la cara no solo al periodista, sino a toda la audiencia, tan evidente que, bueno, la verdad que su discurso es insostenible. Vamos a ir escuchando por partes. Vamos a escuchar primero esta parte. Acá donde dice Nosotros hemos invertido mucho tiempo en esta relación. ¿Por qué se da ahora? Porque obviamente Estados Unidos identificó un ataque político. ataque político, que perdió las elecciones con el peronismo. Ese es el ataque político. Estados Unidos tiene clarísimo que esto no tiene nada que ver con la economía, que fue Son tontos como nosotros, los estadounidenses. Fue un ataque político contra la Argentina. Sí, sí, obvio. Más allá de los errores que pudieron haber cometido, tanto O sea, el presidente político como la política económica. Claramente para ellos fue un ataque político. Digamos que tampoco es que se necesita, digamos, a la CIA o al FBI para darse cuenta de eso, porque digamos que no ocultó su obviedad el kirchnerismo, ¿no? O sea, lo hizo, digamos, bastante obvio el tema. Entonces, Es más político esto, pero déjame, usted por ahí lo ayudaron un poquito desde el punto de vista político. Y Yo sí. respetuosamente se lo pregunté al presidente, y de la política económica no soy tan experto, pero también hay una discusión no, sobre pero eso. déjame que Sí. termine. Eso dice siempre Caputo. Déjame que termine el concepto cuando no quiere contestar la pregunta que viene. Déjame redondear el concepto que básicamente dice lo mismo, ¿no? La verdad que esto es para un análisis muy exhaustivo. Entonces, hay muchos impuestos que Otra tenemos fracción. que bajar. Para eso es fundamental que tengamos crecimiento. Porque teniendo crecimiento, crecen Ven los la cara ingresos. del Por cada periodista. 4 puntos que el país crece, ¿sí? Argentina gana más o menos 1 punto de PBI de ingreso, es decir, de potencial baja A ver, de impuestos. ministro, hablamos de crecimiento. Si los fundamentos de la economía estaban tan bien, ¿por qué el dólar sube cada tanto y el riesgo país llegó a los 1.500 puntos? Y la economía, lo dijo el presidente, yo creo que utilizó la palabra parate. Yo dije, bueno, en algún momento se detuvo, se paró. El profesor Juan Carlos de Pablo me dijo, habla correctamente, con la onda, tiene onda, ¿no? Pero siempre te lo habla correctamente. Lo que se desaceleró la economía. La verdad, no subió como, se lo digo en castellano antiguo, no subió como pedo de uso, como Una frase del presidente. Ahora inauguro otra, que nos van a salir dólares por las orejas. anunció el presidente y usted también. Sí, bueno, porque justamente lo que generó esa suba, Esa baja, esa esa suba suba del riesgo país. del riesgo país y esa inestabilidad fue este ataque político que te mencionaba antes, Ujú. que lo generó justamente el hecho de que la economía estaba mejorando mucho más rápido y mucho ¿Dónde? En Narnia será. mejor de lo que la oposición imaginaba. Pero Cuando no se la equivocaron en oposición nada, vio... ministro. Le pregunto lo mismo al No, presidente. pero déjame que termine Sí. el concepto porque es Sí. importante. Cuando la oposición vio eso, comenzó un ataque feroz. Ese ataque feroz no le pasó desapercibido a la gente, Luis. O sea, obviamente que cuando vieron eso, nos pasaron 40 leyes en 10 minutos. O sea, el quórum era quórum, pasar a ley. O sea, ¿cuándo viste en Argentina eso? Después empezaban a hablar ya directamente de los procesos para destituir al presidente. Naturalmente que eso tiene un impacto. Entonces,
La verdad es una pieza de colección. La caradurez del ministro para mentirnos en la cara, como si los argentinos fuésemos infrahumanos, infradotados. Somos gente con experiencia que de vez en cuando leemos alguna noticia y tenemos alguna capacidad de análisis. Es decir, el promedio de la población argentina se da cuenta que este tipo es un chanta, mintiéndonos en la cara, achacándole todos los problemas al kirchnerismo que aprobó 40 leyes en 10 minutos, dice, en sentido figurativo, pero se refiere a las leyes que aprobó el Congreso sobre la emergencia pediátrica, la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, un aumento a los jubilados. A eso se refiere. Él dice que el Congreso aprueba leyes desestabilizantes. Hasta el propio periodista, que será ensobrado, porque Majul es un ensobrado si los hay, pero aún así, en algunos momentos, en algunos tramos de la entrevista, no se debe bancar que le mienta tan deliberadamente y le dice, ninguna autocrítica. Es decir, tu programa económico, que es el mismo que se aplicó durante muchos años en Argentina, y todos sabemos dónde termina. Todos sabemos que estamos en los prolegómenos de un 2001. En el año 2001, esos meses antes, el ministro Cavallo, que llegó al gobierno de la Rúa como el salvador, el padre de la convertibilidad, anunció un blindaje económico y anunció un mega canje, no sé si suena, mega canje, swap, más o menos lo mismo. Swap quiere decir intercambio. Y les explotó el país el 21 y el 20 y el 21 de diciembre. Y esto es exactamente lo mismo. Por eso, todas las conversaciones previas que han hecho con el ministro Caputo es que si llega a haber un swap por parte de Estados Unidos, se va a poner en funcionamiento recién en enero. Porque claro, los estadounidenses serán brutos, pero en materia de política exterior se cuidan mucho. Y cuando dicen que a partir de enero se puede activar el swap de 20.000 millones de dólares, quiere decir que el presidente tiene que atravesar 2 escollos antes de enero del año que viene. La elección del 26 de octubre, que la va a perder por más de 20 puntos, según todas las especulaciones, y después diciembre. El mes de diciembre es muy particular, no solo en Argentina, en varios países del mundo, porque el mes de diciembre, donde está la Navidad, las fiestas de fin de año, la familia se prepara para viajar, para visitar su parentela, y entonces se comienza a enardecer la sociedad cuando ve que no tiene posibilidades económicas. Entonces, el mes de diciembre es el más delicado para un país con una economía tan inestable como la nuestra. Entonces, 2 escollos tremendos tiene el gobierno de acá hasta enero del 2026. En enero del 2026 tiene vencimientos por 4.000 y pico de millones de dólares, otro en julio, para el pago no de capital, sino de intereses de la deuda externa que tomó este ministro. Ahora, un swap, que es lo que anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, es para esquivar el Congreso. Es decir, el Tesoro de Estados Unidos no nos va a dar un préstamo, porque una ley que se aprobó durante la gestión de Alberto Fernández dice que todo empréstito que saque el país tiene necesariamente que pasar por el Congreso. Entonces hicieron esto del swap. Nosotros tenemos experiencia en eso, porque ya tenemos un swap pendiente con los chinos. Entonces se esquiva el Congreso, pero en enero, que hay que pagar 4.000 y pico de millones de dólares de interés, entonces tiene que pedir autorización a Estados Unidos para utilizar los 4.000 y pico de millones para pagar esa cuota y poner el equivalente en pesos, porque eso es un swap, un intercambio. Ahí sí se convierte en un préstamo. Pero claro, el gobierno tiene delante que lo dejan solo, el salvataje no sería tal hasta enero, y tiene por delante que no tiene reservas para mantener el dólar dentro de la banda de flotación y por lo tanto la inflación, los precios, porque la verdad el único logro de este gobierno es el índice de inflación, que ahora incluso lo están sospechando.
Porque claro, ni cerca la inflación que anuncia el INEC con el INDEC con la inflación real, porque el INDEC tiene un método de medición obsoleto, porque la suba en tarifas fue sideral. Entonces la familia gasta muchísimo más de lo que presupone el INDEC. Entonces el ministro de Economía, nuestro ministro de Economía, este que da vergüenza ajena, es una persona, se le nota, ¿no?, de escasa formación, por lo menos de escasa capacidad intelectual, ¿no? El coeficiente intelectual de Caputo, la verdad, una persona promedio puede advertir cuando Caputo puede hablar durante 2 horas repitiendo palabras todo el tiempo, pero no se le va a escapar un concepto. Ahí se nota la persona sin formación. Dentro de los economistas argentinos, Caputo es un timbero, es un hombre de la mesa de dinero, de la mesa de negocios. ¿Por qué son tan afines con el secretario del Tesoro de Estados Unidos? Porque los dos son iguales. Scott Bessent, que es actualmente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, se dedicó durante 4 años a esto, a hacer dinero con la especulación financiera, sobre todo en países con problemas como el nuestro, con una economía inestable. En una economía más estable como la de Estados Unidos es más difícil la especulación. Estos tipos apuntan a países con problemas para saquearlos, para esquilmarlos, que es lo que nos están haciendo ahora. Entonces, en Estados Unidos, la televisión no lo muestra, pero en el sur de Estados Unidos y en el oeste de Estados Unidos hay muchos problemas. Hay grandes movilizaciones sociales en contra de la política económica del presidente Trump. Porque pasa lo mismo, su ministro de Economía, el equivalente al ministro de Economía argentino, no sabe de economía, de macro, de micro, solo sabe del sistema financiero. Caputo en Argentina exactamente lo mismo. Usted lo va a escuchar hablar durante 2 horas, pero nunca va a escuchar los términos producción, trabajo. Tienen paralizado el país, paralizaron la obra pública, paralizaron todo. Plancharon paritarias, le quitaron recursos a las provincias, todo hicieron, todo lo que está al alcance en cosas menores incluso, para poder sostener este sistema económico que tiene una voracidad por dólares tremenda. Comenzaron con un préstamo del Fondo Monetario, después los préstamos de los organismos multilaterales de créditos, después un blanqueo que no fue tal, porque después la quita de retenciones, es decir, la voracidad por dólares es tremenda y llega un momento que se agota. Es como si un padre de familia, una familia con deudas, el padre decidiera, mientras sigue viendo la televisión, sacar prestado plata para resolver su situación. No se le ocurriría ponerse a trabajar, ponerse a su hijo que le ayude, poner a la mujer que haga trabajos complementarios. Cuando el peronismo asume el poder después de la explosión del 2001, en poco tiempo el peronismo estabilizó el país, comenzando con la presidencia de Duhalde y con Labaña de ministro de Economía. Por una cuestión muy sencilla, pusieron el país a trabajar. Por eso Néstor Kirchner a los pocos años pudo cancelar la deuda con el Fondo Monetario. Néstor Kirchner durante 7 años, entre su presidencia y parte de Cristina, su esposa, tuvo superávit gemelos, esto es, superávit fiscal, que estos lo enarbolan como bandera, y superávit externo. Por ese solo secreto, poner el país a trabajar. Por lo cual hay que proteger la economía, incentivar la inversión y hacer todo lo que hay que hacer, subir salarios para que el país funcione. A estos tipos ni se les ocurre, porque ellos resuelven todo sacando prestado plata que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, el problema que tienen, y encima con la exigencia que tienen por encima, que es de terror cuando escuchemos esto. Step is the most important and the most difficult one. Carry people with you. Get people to understand that a ballooning deficit and more public spending not necessarily good for them. O sea, el gasto público, a lo mejor la gente se tiene que dar cuenta que a lo mejor no es bueno. El gasto público es que vos tengas
salud gratis, seguridad, educación gratis, universidad gratis, es decir, todos los gastos públicos del Estado. Entonces, esta mujer, que es la presidenta del fondo, dice que la gente tendría que darse cuenta que a lo mejor no es tan bueno para ellos. No. And that is where I see it across, not just in the United States, everywhere. We still haven't figured out how to do that, how to bring people with us on things that are tough. In my part of the world, in Central and Eastern Europe, we have had... Ahí va a hablar de los líderes valientes, aquellos que tienen la valentía suficiente para quitarle recursos a los pensionados, a los jubilados, a los discapacitados. En su concepción, esos son los líderes valientes. Examples of brave leaders doing very difficult stuff, cutting pensions and wages by 40-50%. Reducir salarios y pensiones en un 40-50%. Y ahora vamos a ver cómo menciona Argentina para que veamos que la línea de pensamiento de Kristalina Georgieva viene sobre la situación argentina. And being re-elected. Why? Because they carried people with them. There is confidence that needed to be done. We now look at Argentina. Argentina is taking a very dramatic adjustment program forward. The success is going to be based on carrying people with you. Increíble, ¿no? Recordemos, recién mencionábamos el 2001, un tiempito antes de la explosión de la rebelión social que se llevó puesto al gobierno de la Rúa, la ministra de Trabajo, que casualmente es Patricia Bullrich, que ahora es ministra de Seguridad, redujo las jubilaciones un 13%, fue un escándalo. Y esta nos propone que reduzcamos las pensiones y los salarios en un 50 o 40%. ¿Cree usted que después de que el salvataje fracasó, Milei y Caputo van a dudar? No les va a temblar la mano si tienen que tomar esta decisión. Y después, cuando la gente reaccione, le van a echar la culpa, como siempre, al peronismo. Decía yo en el programa anterior, pasamos a otro tema. Decía en el programa anterior que el equipo económico, estamos hablando del ministro de Economía, del presidente del Banco Central, del secretario de Finanzas, es el equipo económico argentino, se fueron de vacaciones a Estados Unidos. Bueno, anoche se comprobó que efectivamente estaban de vacaciones. Se fueron detrás de la promesa del secretario del Tesoro de Estados Unidos de que había que hacer una cumbre con el presidente Trump para anunciar este tema del swap. Y la verdad que nunca esperaron la respuesta del presidente, porque una cosa es Scott Bessent, que es asesor del presidente Trump, obviamente en su función de secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el rubro económico. Pero después uno sospecha que estos yanquis no son tan tontos y que tienen asesores en otros planos, como el político, por ejemplo. Entonces, el presidente Trump, para tomar una decisión, consulta. Y finalmente lo que hasta el propio Bessent lo sorprendió en lo que vamos a ver ahora cuando el presidente Trump anunció lo que anunció. Y que después vamos a hablar de las consecuencias que trajo, que fue de terror. He sido muy generoso, pero no lo seré con un alcalde comunista que agarre el dinero y lo tire por la ventana. Puede Hablando ser del alcalde de Nueva York. miles de millones de dólares. Si no queremos que alguien vaya a la alcaldía y despilfarre el dinero de los contribuyentes del país. Es más o menos así. Mira, Argentina, si el presidente no vence, sé que la persona que se postule nuevamente, no sé si será la misma persona, es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces, si eso sucede, no seremos generosos con Argentina. Si él pierde... O sea, se supone que se refiere, porque la verdad que Trump no se debe ocupar de un país periférico y sin importancia estratégica como el nuestro. No es lo que piensa el presidente Milei, que es uno de los líderes mundiales que incluso Trump lo admira a él. Suponemos que se debe referir al gobernador de Buenos Aires, a Kicillof y a la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Que los cataloga no solo de socialistas, sino de comunistas, ¿no? Él tiene
una disputa ahí doméstica con el alcalde de Nueva York, al que lo acusa de que es de izquierda y dice deliberadamente que no le va a dar fondos porque él no está de acuerdo con... La verdad que el presidente Trump, algún día vamos a analizar, la verdad que es de colección también sus intervenciones públicas. Hunter Biden, sí. Hunter Biden es una buena combinación de palabras, eran aliados. Así que trabajamos con el presidente, pensamos que él va a vencer, debe ganar. Y, lógicamente, si él no vence, no perderemos nuestro tiempo, porque va a llegar a alguien con una filosofía que nunca hará que Argentina sea grande nuevamente. La verdad que esa mesa es histórica. Se pusieron los periodistas porque como que se improvisó una conferencia de prensa y todo el mundo le estaba preguntando a Trump sobre la firma de ese acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Él tuvo que viajar a Egipto y él se ensalza como garante de la paz, ¿no? Y la verdad una paz muy inestable, porque los acuerdos implican que Israel va a retirar parcialmente las tropas de Palestina. La verdad que el tema de Palestina los líderes mundiales principales del mundo reclamaban la detención de lo que es deliberadamente un genocidio, ¿no?, sobre una población totalmente indefensa. El asunto fue que el presidente, después de este anuncio que fue tremendo, todos los argentinos que escuchamos esta conferencia traducida o en original en inglés, podemos advertir que el presidente dijo claramente que si la Libertad Avanza no triunfa en la elección del 26 de octubre, no hay ayuda. No hay sostén económico. Lo dijo claramente. ¿Qué hicieron después estos irresponsables? Porque, vuelvo a decir, creen que somos infradotados, creen que el mercado también es así. El mercado, el famoso mercado, ese monstruo escondido que uno, la verdad que los bonos argentinos cayeron, las acciones argentinas cayeron después de esta conferencia, algunos tocaron hasta el 10%, fue tremendo. Entonces, para poder frenar eso, ¿qué se le ocurrió al ministro Caputo? Salir a decir que lo malinterpretaron a Trump. Es decir, más claro Trump no podría haber sido. Fue clarísimo, los mercados lo interpretaron así. No hay tal ayuda, no hay tal salvataje. Y esto decía Caputo cuando salió de la reunión. A ver si lo tenemos acá. Fue, digamos, diferente a lo que realmente la reunión fue, y porque hubo una interpretación errónea, digamos, si quiere. Nosotros, que somos giles y que no entendemos, los del mercado también no entendieron. Una confusión en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasó realmente en la reunión, el apoyo del presidente Trump, es a la gestión del presidente Milei. Eso es lo que sí dejó claro. Imagínense que todo este esfuerzo que estamos haciendo desde hace meses, hablando con ellos y todo lo que estamos arreglando, no va a estar supeditado no va a estar haciendo esto Estados Unidos por 8 días, y dependiendo de si una elección se gana por un punto o se pierde por 2. ¿Qué hizo el presidente Trump después de esta confusión que hubo? Publicó un tuit horas después de la reunión y de su intervención en esta especie de conferencia de prensa. Publicó un tuit diciendo que Estados Unidos no va a apoyar a Argentina si Milei no gana las elecciones de medio término, para que no queden dudas. No es como dice Caputo, que se refería no a la elección esta, sino a la del 27. No, lo aclaró el presidente Trump en un tuit, bien claro. Entonces, este ministro que se siente en la televisión con una solvencia envidiable para hablar de las maravillas de su plan económico, y está hablando justamente de que fue a Estados Unidos a pedir un salvataje. Un salvataje es para un
país que está quebrado. Y la actitud del presidente, la verdad, no sé si esto tiene que ver con nuestra historia, pero nosotros nos desembarazamos primero del Imperio Español, después tuvimos en la época de Rosas una actitud muy valiente, porque Inglaterra y Francia, que eran las potencias más grandes del mundo, se pusieron las flotas frente de Buenos Aires y Rosas no cedió. Es decir, que la lucha con el imperialismo fue siempre histórico en nuestro país. Lo único que nos escapó fue que el imperialismo de Inglaterra nos ocupó las Malvinas. Pero nosotros tenemos experiencia en eso, por nuestra historia. Entonces ahora lo que se podía hacer que Argentina, si aceptaba este swap, que no es sin condicionamientos como dicen los del equipo económico, todo el mundo hace especulaciones y sospecha qué es lo que van a pedir a cambio. Ya se publicó un decreto donde autorizan al ejército estadounidense a hacer ejercicios en 3 bases militares estratégicas argentinas, que parece que el Congreso también va a reaccionar con eso. Y la verdad que Argentina, si recibía este swap en los términos que plantea Estados Unidos, nos íbamos a convertir básicamente en un protectorado, ¿no? Un protectorado. Es decir, el presidente de Estados Unidos, que vuelvo a decir, es más o menos como Milei. Si lo dejan solo, sin los asesores cerca, también mete la pata y dice cualquier cosa. Sin embargo, en este asunto estaba coachado, se notaba que el tipo tenía información. Por primera vez se está enterando que Argentina tiene una elección de medio término. Argentina es un país en el sur, sin importancia estratégica para su mentalidad, pero algunos de los asesores le dicen, mire, presidente, tenemos que ayudar a Argentina porque nos va a servir para esta cuestión de meter una cuña geopolítica en el tema de la intromisión de China en Sudamérica, porque Brasil es miembro de los BRICS, donde está China, están los principales países que deciden comerciar entre ellos sin la intervención del dólar, sino con monedas locales. Brasil es 2/3 de la economía de Sudamérica. Nosotros, hace 40, 50 años, nuestra economía era per cápita superior a la de Brasil. Pero bueno, hicieron las cosas bien los brasileños y hoy tienen 2/3 de la economía de Sudamérica. Tienen 400.000 millones de dólares de reserva. Es decir, si nosotros no tenemos ni 1.000, ni 10.000. Si llegáramos a 100.000 millones de dólares de reserva, podríamos hacer la pata ancha frente a Trump, frente a China, frente a Putin, frente a quien fuese, pero no. Este modelo económico se agota las reservas, no hay forma, no tenemos margen de maniobra. Entonces se especulaba que Estados Unidos podía aflojar con el tema del salvataje a condición de que Argentina adoptara una postura pro-estadounidense y anti-China, ¿no? Anti-China. Pero parece que no es esa la preocupación principal del presidente Donald Trump, que tiene otras preocupaciones más urgentes. ¿Qué hizo Scott Bessent? Scott Bessent, digamos, es un hombre casado con otro hombre, estos que son tan misóginos, ¿vio? Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, a través del Banco Santander, curiosamente, que es un banco de capitales españoles, el Tesoro de Estados Unidos compró pesos. Entonces, lo más probable es que este sistema que tiene Caputo de comprar o vender dólares según el dólar dentro de la banda de flotación, donde quema la mayor cantidad de reservas, parece que no va a ocurrir más, porque ahora, cuando haya eso, cuando haya una corrida cambiaria, va a intervenir el Tesoro de Estados Unidos a través del Banco Santander. Es decir, la intromisión de una potencia extranjera en la regulación del tipo de cambio es una cesión tremenda de soberanía. En Estados Unidos, los críticos, sobre todo los demócratas, dicen que Bessent tiene un amigo que invirtió en Argentina con el carry trade, es decir, trae dólares, compra pesos, los pone a plazo fijo, que gane, por ejemplo, el 15%, es una fortuna, porque en una economía más estable como Estados Unidos es imposible eso.
En cambio, las tasas de interés argentinas son altísimas por esta misma política económica, para impedir que la gente tenga pesos y compre dólares. Entonces lo tientan con la tasa de interés, para que la gente deposite la plata en los bancos. Entonces, ¿qué hace Scott Bessent? A través del Banco Santander tiene pesos. ¿Para qué el Tesoro de Estados Unidos compra pesos? Justamente para tener margen de maniobra e intervenir en el tipo de cambio. Es decir, que ese problema parece que lo tendrían resuelto. ¿Qué pasa si en el 2027, por ejemplo, gana el peronismo y estos tienen pesos? Pueden producir una corrida cambiaria. Es un tema que tiene que resolver el peronismo antes de las elecciones del 2027. No hay duda que el próximo turno electoral el peronismo es el que va a conducir el país. Entonces, le resuelven a Caputo ese problema a través de esa intromisión. Y vuelvo a decir, lo acusan a Scott Bessent de que es una maniobra para salvar a un amigo que tiene mucho dinero invertido en Argentina, para que no se vaya con pérdidas. Por eso le mantiene el dólar barato, ¿no? Para que siga con el tema del mecanismo del carry trade. Esto por ahora, no tenemos tiempo porque la verdad que las novedades son muchas. Íbamos a hablar de política provincial, lo vamos a dejar por el próximo programa o quizá hagamos un programa específico sobre eso. Así que acá finalizamos nuestro programa de hoy con las últimas novedades que hubo en nuestro país. Muchas gracias.